Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan para motivaros a poner vuestra casa al día. Bueno, ya me había preparado mi café y mientras me lo tomaba había apuntado todas las cosas que quería hacer para que no se me olvidara ninguna. Lo primero de todo, lavar las cortinas, que además era una de las tareas del reto de agosto y yo las lavo cada 3 meses. Yo las meto en la lavadora, antes les quito el hierrito que tienen abajo, el peso que tienen. Mis cortinas son paneles japoneses y son muy fáciles tanto de poner como de quitar porque van con velcro. Y lo que hago es poner 2 cacitos de percarbonato en el tambor y un cacito de perlas de olor de la marca Lenor o las que sean, pero a mí me gustan de esta marca. Y las meto en la lavadora con mi detergente habitual, que ahora estoy utilizando este de Mercadona para ropa blanca y de color. También pongo un poquito de detergente en el compartimento del prelavado, porque las cortinas siempre las lavo con prelavado. Y el suavizante habitual también, que ahora mismo pues estoy utilizando el Flor original. Yo selecciono el programa de mixtos por si alguien tiene la misma lavadora a 40 grados y 1000 revoluciones por minuto para que no salgan demasiado arrugadas. Y como os he comentado antes, con prelavado. Normalmente no utilizo el prelavado, pero para las cortinas me gusta utilizarlo porque como las lavo cada 3 meses, aunque no lo parezca, cogen mucho polvo y así es una forma de que la lavadora haga un lavado rápido antes de comenzar el programa seleccionado. Mientras las cortinas se están lavando, voy a limpiar las ventanas. La parte blanca la suelo limpiar con la pasta rosa de Pink Stuff que os acabo de enseñar, es un producto maravilloso. También las puedo limpiar a veces con Cif o con la piedra blanca porque es más o menos parecido. Y en el cubo tengo agua con una bayeta para poder enjuagar el producto. Si el agua del cubo se ensucia mucho la voy cambiando porque no tendría sentido limpiar con agua muy sucia. Y también aprovecho para darle a los cristales, antes de limpiarlos con producto, le doy un poco con la misma bayeta un poco húmeda, porque estos días atrás ha llovido y bueno, están un poco sucios, así que para quitar esa suciedad más grande, primero lo hago así. Y para un mejor resultado también me gusta secar después con un trapo para que no queden marcas. La verdad es que limpiar las ventanas con este calor es bastante horrible. Dentro de casa tengo el aire acondicionado, pero cuando estoy limpiando con la puerta abierta, la verdad es que se nota el calor que entra de la calle, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Limpié las 2 ventanas, pero solo grabé esta porque la forma de limpiar es la misma y el vídeo si no sería demasiado largo y se haría muy pesado. Os quiero avisar que el domingo que viene, día 1 de septiembre, voy a hacer un vídeo especial de otoño en el que limpiaré y decoraré mi casa para otoño. Es un vídeo que me hace mucha ilusión, creo que es uno de los que más ilusión me hacen del canal porque ya sabéis que me encanta el otoño y sé que a muchas personas os gusta igual que a mí y estáis esperando este vídeo con muchas ganas. Y es que septiembre ya está a la vuelta de la esquina, empiezan los colegios, muchas personas ya vuelven al trabajo de las vacaciones. Y bueno, vuelta a la rutina otra vez, la verdad es que el verano se pasa muy rápido. Aunque yo lo prefiero porque lo paso bastante mal con el calor, ya lo sabéis, pero ya no solo el verano, es que el tiempo en general pasa muy deprisa, cada vez más deprisa. Para los cristales de las ventanas utilizo el producto que veis en la mesa, el limpiacristales en aerosol de Mercadona, que lo suelo utilizar para los cristales y espejos de toda la casa y lo veis muchísimo en mis vídeos y la verdad es que es un producto que me gusta muchísimo. When I'm in this town, look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Ooh.
Este es el producto, que seguro que muchos ya lo conocéis. Y antes de ponerme con el sofá, la mesa y demás, voy a limpiar el espejo de encima del sofá. Le paso primero el plumero para eliminar el exceso de polvo y después lo limpio con este producto. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Y ahora ya me pongo con el salón a poner un poco de orden por aquí. Esta vez no tenía 2 cargadores enchufados, sino que tenía 2, imaginaos. Y nada, lo primero es siempre recoger lo que haya por el medio, que no esté en su sitio. Y después me pongo con el sofá a pasar el aspirador y a colocar bien los cojines. Esta aspiradora pequeña que utilizo para el sofá es la misma que utilizo para el suelo, la aspiradora de escoba. Lo que pasa que tiene este accesorio para tapicerías y se convierte en aspiradora de mano. La verdad es que resulta muy práctica y digo esto porque me preguntáis a día de hoy todavía muchísimo cuál es la aspiradora pequeñita que utilizo para el sofá. Y sí que es verdad que en algún vídeo lo he dicho, pero bueno, tampoco lo digo en todos. Así que para aclarar esa duda, pues que sepáis que es la misma aspiradora, la misma que utilizo para el suelo, pero se convierte también en aspiradora de mano. Es la Dreamy V11 de Amazon, esto no es colaboración ni nada, yo la compré hace como 4 o 5 años ya que la tengo, funciona como el primer día, estoy súper contenta y de hecho ha subido bastante el precio, siempre ha sido una aspiradora pues calidad-precio muy interesante. Yo la compré por 240 o 260 hace, ya os digo, 5 años o 4 años. Y últimamente ha subido bastante el precio, creo que está por 400 y algo. Y es una pena porque calidad-precio creo que era de lo mejor que había. Y ahora colocar los cojines, que siempre digo que duran un suspiro, pero la satisfacción que me da a mí ver el sofá bien colocado, con todos los cojines bien puestos, no tiene precio. Quiero dejar el salón listo antes de que termine la lavadora y así puedo colgar las cortinas y ya me voy a seguir limpiando a otro lado. Antes de limpiar la mesa voy a guardar todo en su sitio, los posavasos debajo, los mandos en su caja y voy a separar la mesa para poder limpiar por debajo bien con el aspirador. Esto no lo hago cada día, pero cada 2 o 3 días lo tengo que hacer porque con las perritas pues se acumula bastante pelo debajo de la mesa, bastante pelusa, y aunque intento mantenerlo con la mopa, ya que con la mopa me resulta más fácil limpiar por debajo, pues por la forma que tiene la mesa y tal, me resulta mucho más fácil poderla limpiar bien a fondo, separándola cada 2 o 3 días y pasando el aspirador, y así se mantiene mucho mejor. Diva y Pompi me ven llegar con el aspirador y ya huyen porque le tienen muchísimo miedo, sobre todo Pompi, la que más. Diva cuando era pequeña tenía más miedo del aspirador, pero ahora que es más mayor no le hace mucha gracia, pero ha perdido un poco aquel miedo que tenía. Como estaban las perritas por aquí y me sabía mal llevármelas, la mesa esta vez la voy a limpiar con el multiusos de Fabulosa,
que de verdad es fantástico como deja los cristales también. Ya los he limpiado varias veces con este producto y los deja súper bien, y como el olor es mucho más suave, pues siento que a ellas les molesta menos que el producto para los cristales. Y si leéis las instrucciones del multiusos de Fabulosa, pone que sirve para eliminar la grasa, para cristales y espejos, para acero inoxidable e incluso para suelos. Así que es muy interesante porque realmente es un producto que sirve prácticamente para todo. Y así como hay otros productos para cristales que no me han convencido, este os puedo decir que los deja muy bien. Voy a seguir con el mueble de la tele, que ya me tocaba limpiarlo bien. Así que empiezo por la estantería, quitándolo todo, pasando el plumero y después limpiando con producto. Por favor, no me echéis bronca por subirme a la silla, ya lo sé que está mal, que me puedo caer y me puedo hacer daño, pero es que me resulta mucho más rápido y más cómodo que coger la escalera. Lo sé que está mal, pero siempre lo hago así. También tengo pendiente limpiar por detrás del mueble de la tele, de este mueble, pero lo haré en otro vídeo porque aquí ya me pegué bastante paliza con las cortinas, con las ventanas y ya no podía más. Pero sí que es verdad que este mueble cuesta muchísimo de separar de la pared porque pesa con la vitrina, con la tele, hay que tener cuidado. Pero es que detrás del mueble se acumula una de polvo y bueno, los cables detrás de la tele, hay un arsenal de cables que ahí es imposible limpiar. Uno de los motivos por los que quiero colgar la tele en la pared, siempre lo digo, que es para que sea mucho más fácil limpiar y que se acumule mucho menos polvo. Así que espero que este sea uno de los proyectos para este próximo 2025 en casa. Para limpiar la pantalla de la tele utilizo este limpiapantallas de Mercadona, que va genial, pero si no tenéis Mercadona podéis utilizar perfectamente una mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. Lo más importante es que nunca pulvericéis el producto directamente sobre la pantalla, sino que lo pulvericéis sobre la bayeta. Nada más terminar la lavadora, saco las cortinas todavía mojadas y las coloco directamente para evitar que se arruguen y además, bueno, dejan un olor en todo el salón increíble. En el momento de colocarlas es normal que tengan alguna arruga, pero al final desaparecen. Y si por lo que fuera queda alguna arruga, utilizo la plancha vertical y listo. Ya con el salón limpio y las cortinas colgadas me voy a la habitación y lo primero que hago es hacer la cama. Normalmente la habitación la haría antes que el salón, pero como os he comentado antes, quería acabar todo el salón antes de colgar las cortinas. Y ya había dejado la habitación con la ventana abierta ventilando un buen rato, porque es que parece que hay que decirlo todo y que si veis las ventanas cerradas en los vídeos parece que no ventilo nunca, y eso no es así. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Auto your taste. It's really a bad reception out there. Después de hacer la cama me gusta pulverizar este refrescante textil que lleva agua, alcohol y suavizante. Y enseguida me pongo a quitar el polvo de los cuadros, el cabecero de la cama y las mesitas y todos los muebles. Primero siempre paso el plumero atrapapolvo, ya lo sabéis que me gusta hacerlo así para eliminar el exceso de polvo y después poder limpiar
con la bayeta sin que quede toda la pelusa enganchada en la bayeta y se ensucie también mucho más. Para limpiar los muebles utilizo el multiusos que os he enseñado antes de Fabulosa, que es el producto que utilizo creo que más porque lo utilizo prácticamente para todo. Y por cierto se me está terminando, así que tengo que ir esta semana sin falta a Action a reponer, espero encontrar porque siempre que voy está agotado. Y así de paso echo un vistazo a las cositas de otoño. I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need. Ahora sigo con las estanterías y hago exactamente lo mismo, lo saco todo, paso el plumero y después limpio con producto. Realmente la limpieza de la habitación es muy rápida, lo que pasa que bueno, yo tardo más porque estoy grabando, pero si no tuviera que grabar sería muy rápido. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you. And you're off my radar now. I've lost you. Sigo con el tocador. Este espejo es de Amazon, lo compré hace poquito y aproveché el escritorio que era el que tenía antes, que es de Ikea. Creo que es el más sencillo de Ikea porque es muy baratito y además me vino genial porque entraba justamente en ese hueco, así que parece que haya sido hecho a medida. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. También le quito el polvo al store con el plumero atrapapolvo. Esto es limpieza de mantenimiento. Muchas veces me preguntáis cómo limpio este tipo de stores. Y yo lo que hago es pasar el plumero así para mantener. Y cuando quiero limpiarlo más a fondo, cojo un cubo y lo lleno de agua calentita y le pongo un chorrito de lavavajillas. Y entonces con una bayeta mojada bien escurrida le voy dando por todo el store. La verdad es que no son nada difíciles de limpiar y si los vas manteniendo con el plumero, aguantan limpios mucho más tiempo. El espejo lo limpio con el mismo producto que os he enseñado antes, el limpiacristales de Mercadona y una bayeta especial para cristales y queda perfecto, sobre todo la parte central, que quieras que no, pues siempre se queda algún dedo marcado de abrir y cerrar, aunque yo voy con mucho cuidado, pero
algo siempre se marca. En nuestra habitación siempre me vais a ver con las luces encendidas, aunque sea de día, porque es una habitación que da a un patio interior y no entra demasiada luz natural, así que sobre todo para grabar enciendo luces para que haya una buena calidad de imagen. Y ahora me paso al baño de nuestra habitación, que lo primero que hago es quitar el polvo de los cuadros con el plumero. Y para el inodoro utilizo dos productos que son de Mercadona, este desinfectante para baños y este gel para el inodoro de flor de cerezo que huele súper bien. Dejo que los productos actúen durante unos minutos, así que mientras tanto voy a limpiar el lavamanos y el espejo. Para el lavamanos voy a utilizar Cif, el Cif de limón, que es el que tengo en casa. Huele muy bien y además va fenomenal para eliminar la cal. Tengo en mente una pequeña remodelación para este baño porque ya me he cansado de las paredes grises y bueno, quiero hacer un pequeño cambio. No es un gran cambio, pero a mí me hace muchísima ilusión y además lo tengo todo en la cabeza, así que espero poderlo llevar a cabo muy pronto. Esta pintura es lavable, así que le puedo dar con el trapo, con una bayeta y se limpia perfectamente. Os recomiendo que si queréis pintar un baño en lugar de poner azulejos, la pintura sea antihumedad y sobre todo que sea lavable. Ya los productos han hecho su efecto, así que voy a terminar de limpiar el inodoro. Limpio dentro de la taza con la escobilla y lo demás, en lugar de utilizar bayetas, utilizo papel de cocina porque me resulta mucho más higiénico y más práctico el no tener que estar lavando bayetas. Simplemente pues al terminar tiro el papel a la papelera y listo. Y para terminar me voy a la cocina, que va a ser una limpieza muy rápida. Lo único que tengo que hacer así un poco extra es limpiar los filtros de la campana extractora, que también es una de las tareas del reto de limpieza de agosto, que por cierto contadme en comentarios cómo lo lleváis, si lo estáis siguiendo, si lo vais a poder acabar, si no. Y nada, lo primero que hago es despejar encimeras, llenar el lavavajillas con las cosas sucias que tenía en el fregadero. Esta olla es maravillosa porque es de acero inoxidable y la puedo meter en el lavavajillas, así que me quita muchísima faena. También me quita espacio en el lavavajillas, pero bueno, vale la pena. Y ahora me voy a poner a fregar las cosas que no meto en el lavavajillas, así que también saco la bandeja de los pozos del café de la cafetera, que no solo hay que vaciarla, sino que de vez en cuando pues también hay que fregarla más a fondo, ya que puede aparecer moho dentro de lo que es el cajón. Y bueno, me pongo pues con las sartenes, que yo tampoco las meto en el lavavajillas para que me duren más, el tratamiento antiadherente y demás, y las tablas de madera, cositas así, que son las únicas cosas que no meto en el lavavajillas. Al terminar de fregar hay cosas que me gusta secar en el momento y colocarlas en su sitio, como por ejemplo el compartimento de los pozos del café o el espumador de leche. Los utensilios de madera no, porque me gusta que se sequen bien, sobre todo el mango de madera, antes de guardarlos para que no huelan mal ni nada de esto. Y ahora voy a limpiar los filtros de la campana extractora.
Yo no me complico, simplemente los saco, pulverizo quitagrasas por todos los filtros y directamente al lavavajillas. Es como mejor me va, salen perfectos y además lo hago bastante a menudo para que no se ensucien demasiado. A veces he probado de fregarlos a mano en el fregadero, de dejarlos un rato en remojo y se me han puesto negros. No sé, es muy raro porque hay mucha gente que dice que se le ponen negros en el lavavajillas y a mí me ha pasado al contrario. Yo creo que depende del material de los filtros. Los hay de aluminio y los hay de acero inoxidable y yo creo que los que se ponen negros en el lavavajillas tienen que ser los de aluminio. Pero bueno, esto es una suposición mía, no estoy segura del todo porque no soy experta en el tema, así que si alguien lo sabe, el por qué puede pasar esto de que algunos filtros en el lavavajillas salgan negros, porque ya os digo que a mí me salen perfectos. Y tampoco estoy segura de que mis filtros sean de acero inoxidable, porque si lo fueran, creo que tampoco me habrían quedado negros al dejarlos en remojo en el fregadero. Para poder limpiar mejor la encimera y el frontal de azulejos de la cocina, lo saco todo de la encimera. Y primero pues limpio esta parte de aquí delante que hay más salpicaduras de grasa y tal de cocinar. Lo limpio con quitagrasas y la placa de inducción la limpio con este limpiador en spray que también es de Mercadona y me gusta mucho porque la limpieza con este producto es súper rápida. Solo hay que pulverizar, dejar actuar 20 o 30 segundos, limpiar con una bayeta mojada bien escurrida y secar con papel de cocina. Y para la encimera, que es de Silestone, utilizo el multiusos de Fabulosa que, como os he comentado antes, elimina muy bien la grasa y lo deja todo muy bien y además el olor es maravilloso. Sí que una vez al día me gusta sacar hasta también la cafetera, aunque esta pesa bastante porque es más grande que la de cápsulas, pero sí que a veces pues debajo se queda un poquito de café, de restos de café molido y tal, así que bueno, pues aunque sea una vez al día, me gusta sacarla para limpiar bien por debajo. Por cierto, tengo que investigar porque vi el otro día por redes unos desinfectantes concentrados aromáticos. Eran de la marca Fabulosa, pero muy parecidos a los de Zoflora, que ya sabéis que es un producto que me encanta y tengo esperanzas de que llegue a España antes que Zoflora porque aquí ya hay productos de la marca Fabulosa. Ya os digo, no sé cómo serán, pero tienen muy buena pinta y ojalá los pueda encontrar porque me gustaría probarlos. Así que si alguien sabe si esto ya está aquí o los ha probado, por favor que me lo diga. Ahí tenemos a Diva que me está haciendo compañía mientras limpio la cocina. Y voy a dejar el vídeo aquí porque, bueno, al fin y al cabo pues la rutina de limpieza de la cocina siempre es la misma y en el vídeo de hoy pues me había centrado en otras cosas como cortinas, ventanas y tal. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que como siempre digo que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.